Con un programa más de un proyecto con Max Umaña, el espacio donde cada semana conocemos personas que convierten una idea en una realidad y descubrimos cómo nacen, evolucionan y se ejecutan proyectos que aportan valor a nuestro país. La historia siempre ha ocupado un lugar muy especial en nuestra identidad como nación. Sin embargo, muchas veces la conocemos únicamente a través de libros de texto o de relatos que escuchamos durante nuestra época de estudiantes. Hoy existen nuevas formas de acercarla a las personas, especialmente a las generaciones más jóvenes, utilizando el lenguaje audiovisual. Nuestro invitado de esta tarde es Luis Montoya, conocido por su seudónimo por muchos como Lucius Alexandros, creador de un ambicioso proyecto dedicado a producir recreaciones audiovisuales de algunos de los episodios más importantes de la historia de nuestro país. Si usted aún no ha visto su trabajo, probablemente descubrirá una propuesta que combina investigación histórica, dramatización, producción audiovisual y sobre todo una enorme pasión por divulgar nuestro pasado de una manera diferente. Sus producciones disponibles en YouTube se han convertido para muchos en un recurso muy útil para comprender, repasar o despertar interés por distintos momentos de nuestra historia nacional. Más allá del entretenimiento, representan un esfuerzo por acercar hechos complejos al público mediante un formato accesible y atractivo. Pero hoy conoceremos además el proyecto que posiblemente representa su mayor desafío hasta la fecha, una producción de una película sobre la Revolución de 1948. Son acontecimientos trascendentales. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias, don Max, por la invitación y muchas gracias por esa introducción, porque ya básicamente, qué bárbaro, ya. Bueno, he estado investigando sobre vos. ¿Mm? Este, sí, Tenés que acercarte ok, un ok, poquito más ahí, para acá. Eso. Ah, la botella, ok, ok, sí, ya sí, sí, hay teníamos otra un cámara por problema ahí. técnico ahí. Sí, hablando de cosas audiovisuales. Es correcto, sí. Bueno, como bien decía mi estimado amigo don Max, eh, tengo varios años de estar en este proyecto. Empezó como documentales que yo hacía ilustrados o animados, teniendo un poco de conocimiento de esas áreas. Eh, Hice como unos 25 documentales abarcando algunos periodos como la conquista hasta la época de los Tinoco, la campaña nacional, la guerra de Coto. Y de pronto un día dije, bueno, a mí que me encantan las películas, yo dije, tratemos esto de filmar gente ahí, vamos a ver cómo sale. Y así empezamos a hacer una serie sobre los acontecimientos de 1955. Mucha gente tal vez no tiene tan claro los acontecimientos de 1955, pero básicamente un grupo de calderonistas que se habían trasladado a Nicaragua hacen una contraofensiva en ese año, básicamente como una segunda parte de la guerra del 48. Este, con ese proyecto empecé a hacer los documentales con algunos amigos que se apuntaron a vestirse, a tirarse ahí en el suelo, hacer pantomimas de que disparaban, todas esas cosas. Y me di cuenta de que me encantaba hacer esa parte, digamos. Yo pasaba muerto de risa cuando editaba los disparos. O sea, la pasaban bien. Sí, sí, sí. Sí. Y yo me di cuenta que me gustaba más editar eso, editar, digamos, la parte donde el chaval ahí caía muertillo, digamos. Caía Bueno, lo que muerto usted ahí. me dijo ahora, antes que hablamos, la parte de los tanques, eso, bueno, no son tanques propiamente. En 1955 se utiliza un vehículo que se llama el M1 Scout, que es el de la Segunda Guerra Mundial, y que precisamente ahí en los documentales pusimos el que queda ahí en la casona de Santa Rosa, ahí hay uno de esos
¿verdad? Hiciste un montaje entre lo que es la imagen real de ese tanque y las personas que utilizaste. Sí, sí. Efectos especiales. Es correcto. Y bueno, también en Lindora hay dos Universal Carriers que eran como estos tanquecitos chiquititos que se usaban en aquellas épocas. Con eso empezamos y ahí fuimos haciendo otros pasajes. Hicimos la Batalla de la Trinidad, que es este evento muy importante durante la campaña nacional, que es parte de lo que llamamos la segunda campaña de 1856, que es por el lado del río San Juan. Hicimos varios eventos y finalmente, bueno, los actores siempre estaban muy apuntados. Los colaboradores estaban muy apuntados e incluso muchos de ellos empezaron a meterse a clases de teatro, de actuación. Y, y también se fueron sumando personas, ¿verdad? Le empezó a llamar la atención a personas que ya habían llevado clases de actuación y que veían en el proyecto una nueva experiencia ahí como para a incrementar ¿cómo se dice? Su catálogo. Y entonces yo dije, de ahí, aquí tengo un equipo de actuación. De pura pasión. Sí, sí, de pura pasión, apuntados. Gracias a ellos se logra todo, ¿verdad? O sea, gracias a la pasión del elenco es que se logra todo esto. Y vea, por ejemplo, por ejemplo, Sophie Matthew, que ella en la serie El 48 es una enfermera y ella se hizo el traje, digamos, ella se hizo el trajecillo de enfermera y ella nos ha hecho algunos jackets y algunas cachuchas que son los gorritos que se usaban. Entonces, en el grupo había así gente muy apuntada y entonces yo dije, ay, no, hagámoslo, yo ya no los voy a narrar. Ahora la historia la cuentan estos tipos, o sea, ahora la historia la van a contar los actores. Y así fue creciendo, así tomé la decisión de que ya íbamos a hacer la serie, el tema de 1948 ya no lo iba a narrar yo, sino que lo iban a contar ellos. Bueno, aquí nos está diciendo don Kenneth Apuy que ahí sale un excompañero de bomberos de él, Marcos Trigueros, ¿verdad? Bombero del aeropuerto, ¿verdad? Y bueno, ahí mucha gente se ha apuntado, entiendo, por esa pasión que hay en muchos, digo de nosotros, porque también a mí me encanta la historia. Yo soy ingeniero civil, pero no sé de dónde sale esa pasión por nuestros hechos históricos y por conocer lo que realmente ha sucedido, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo que leo aquí, Luis, es que también esto en la parte tuya nació, primero, bueno, por tu formación, vos sos Diseñador publicitario. diseñador publicitario y se te nota en los primeros videos, perdón que me parece a mí, que hay que ver, por cierto, tenemos que decirle a la gente que la página de YouTube, o el canal de YouTube que se dice, es Lucius Alexandros, y pueden ver toda la historia de estos videos con la antigüedad del caso y pueden ver esa evolución, ¿verdad? Que has tenido vos en los primeros, que eran cuestiones muy gráficas, pero de todos modos muy entretenidas. Si alguien quiere investigar sobre hechos históricos de nuestro país, para sus hijos o para su propio estudio, ahí es muy interesante lo que pueden ver en diferentes hechos históricos, pero también ahí poco a poco se ve donde te animaste o se animaron vos y tu grupo a meter ya actuaciones, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, primero quiero destacar esa persona que mencionó a Marcos Trigueros. Marcos Trigueros para mí es una figura invaluable, digamos. Él es de los primeros que se apuntó, así, cuando nadie confiaba en uno, digamos. Don Marcos fue de los que llegó y dijo, yo salgo ahí. Y él se apuntó y llevó clases de actuación. Ahora hasta ha salido en anuncios. Ahí a veces lo ponemos como donde lo pongo yo, del personaje en la serie, y lo pongo el personaje en Spoon, ahí como en el anuncio de Spoon. Y él es una persona, digamos, yo no sé si es por ser bombero, que él así llega puntual, o sea, llega más bien antes a las filmaciones. Y llega y como en un minuto se alista. O sea, yo creo que es algo ahí de ser bombero. Se tira por un tubo y ya listo. Así es la cosa. Bueno, muy interesante esto que estás diciendo porque se hace un grupo y hace un tiempo vi un video de estos de TEDx de otro país donde se dice que cuando uno tiene una idea
que ha ido calando y ha ido evolucionando Ujú, correctamente, hay que agradecer a la segunda persona, no a uno, ujú, digamos, sino a la primera persona que te hizo caso, ¿verdad? Porque a veces uno dice una cosa ahí por decirla y si te hubieran dicho, mire, váyase usted con esas cosas por otro lado, esto es una pérdida de tiempo, pero hay una persona X o algún grupo de personas X que decidieron ir adelante con esa idea y son las que verdaderamente ofrecieron el empuje que necesitaba esa idea para ir ujú, adelante, ¿verdad? Entonces, tanto tu amigo como otros por ahí seguramente tienen ese gran mérito. Eh, yo tenía una lista de ujú, preguntas ujú, porque pues para mí, y como te decía, mis proyectos han sido inmobiliarios y para ujú. mí es más fácil hablar de ese tipo de proyectos y cuando tenemos un proyecto como es tu película y tus series, pues a veces para mí no es tan fácil y por eso es que tengo una lista. Lo que pasa es que ahí poco a poco vamos contestando las solas estas preguntas. Había una pregunta, ¿cómo nació el interés tuyo Ujú, por la historia de Costa Rica? ajá, ¿Verdad? Pero yo creo que ya hemos, bueno, no importa, puedes contestarla, pero ujú. la gente sabe que tiene que ver algo con pasión. Sí, sí, bueno, o sea, ¿cómo nace a mí el interés por la historia de Costa Rica? Digamos, eso es compleja la respuesta, digamos, porque en realidad a mí me empieza a gustar la historia general y en realidad esto es como un círculo porque a mí me empieza a gustar la historia por ir a ver películas, digamos. Por ir a ver cosas como ahora que estábamos hablando de Gladiador, digamos. Yo Pues, tenía como 10 años cuando salió esa película y de hecho no la podía ir a ver al cine, pero mi hermano ahí me la consiguió. bueno, sí. Entonces ahí, ¿verdad? Entonces me decía, wow, ¿verdad? Esas películas. Sí, sí. Maximus era igual que yo. Vos Sí. sos Lucius, pero yo soy Ajá, Maximus. exacto, exacto. ¿Mm? Entonces, bueno, películas como esas, películas como la Segunda Guerra Mundial, todo eso a mí me encantó y a mí me gustaba siempre la historia, pero como estaba en el colegio, estaba en la universidad, uno siempre tenía mucho que leer para el colegio y la universidad. Entonces, una vez que yo salgo del colegio y la universidad, es que yo ya empiezo a leer propiamente libros de historia y hay algo que me impactó mucho de hacer eso, ¿verdad? Uno de los primeros libros que yo me leí es este libro de Guillermo Hofmeister que se llama La Guerra de Figueres, crónica de 8 años. Es uno de los primeros que me leí. Y ese libro transformó mucho mi entendimiento de la historia, porque honestamente yo de las clases, bueno, yo estudié en un colegio bilingüe y no le ponían tanto énfasis a la parte de la historia de Costa Rica. Sí. Y en el contexto que yo vivo, tal vez con mis compañeros de trabajo y todo eso, como que la gente de mi generación desconoce mucho los eventos de los años 40 que son tan importantes. Y entonces cuando yo empiezo a descubrir todas estas hazañas épicas, digamos, la guerra del 48, el tema de los Tinoco, ¿verdad? Es algo que yo nunca vi profundamente el tema de los Tinoco en el colegio. Entonces, cuando yo empiezo a leer que había un tipo que se llamaba Rogelio Fernández Well, que secuestra unos trenes, y entonces el tipo va ahí en esos trenes y después se descarrila el tren y después ahí se le arma una balacera y yo dije, esto es como ver una película, digamos. Bueno, también le quitaron el colocho de la frente, algo así, ¿verdad? Rogelio, Ah, era sí, 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 Rogelio. sí, sí, sí. Y don Patrocinio. Ajá, Patrocinio Sí, todo Araya. eso es como una historia contada de una película, tenés razón. Eso es tremendo, toda esa historia de los Tinoco. Pero ¿qué pasa? Que yo llegaba y le decía a mis compañeros, mira, es que Patrocinio Araya llega y le cortan pelo y lo fusila, lo ejecutan ahí. Y de ahí nadie me entiende, digamos. Eso es como saber un chisme y no tener a quien contárselo porque nadie sabe. Y esto en realidad es grave porque el hecho de que tengamos unas generaciones que desconocen la historia costarricense es grave porque un país se fundamenta sobre narrativas, sobre historias. Es curioso, ¿verdad? Es curioso que lo que es la base de un país es una narrativa, es una historia. Sí, Eso es lo que nos da concuerdo con vos con eso. eso es lo que nos da el tejido social, entonces entre más se pierda ese tejido social, la sociedad no va a funcionar igual y eso yo creo que son algunos de los problemas aquí estamos entrando en otra área, pero yo creo que de ahí vienen muchos de los problemas que tenemos hoy en día, son problemas de origen cultural y en parte se originan del desconocimiento de la historia. A mí personalmente
habiendo explicado que yo tengo este origen como de las películas y todo eso, los historiadores siempre tenemos enfoques, ¿verdad? Entonces uno, por ejemplo, lee un Oscar Aguilar Bulgarelli y él abarca la historia de los Tinoco, pero los hechos que a mí más me interesan, digamos, los hechos ya de la revolución, él los limita mucho, es así como, hablemos de las leyes, Estás hablemos. hablando del libro que escribió don Oscar Aguilar sobre los Tinoco. Ajá, sí, 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 no me acuerdo cómo se llamaba el libro, pero ahí lo es tengo. que se llama Federico Tinoco en la historia, algo así. Sí. Pero digamos, él también, él hace otro que es del 48, que se llama como Crisis Política de una década, algo así se llama. Y Ujú. entonces él limita mucho la parte de la guerra, de los encuentros. Y está bien, digamos, eso es como él, el enfoque que él quiere darle, que es más de leyes y todo eso, ¿verdad? Y está bien. Yo el mío, para mí es muy importante. La parte más de hazañas. E incluso para mí es muy importante la parte heroica. Eh, Como le explicaba antes a usted, para mí no es tan importante como el color político. La bandera política no es algo que a mí me importa tanto. A mí lo que más me importa es la parte del heroísmo y esa es la parte que al ser humano más le ha llegado a través de la historia, ¿verdad? Si analizamos lo que son las historias atemporales, como por ejemplo la Odisea, ¿verdad? Ese tipo de historia de lo que se rescata en la Odisea, en parte es el heroísmo de Ulises y todas estas figuras. eh, y esa parte es la que nos llega a nosotros más. Por eso, ¿verdad? Hay tanta película que abarca estos temas. Y para mí un país necesita tener heroísmo, digamos, en sus pilares, en su fundación, ¿verdad? Porque al final de cuentas, todos necesitamos como una inspiración del pasado para salir adelante con nuestros problemas, digamos, por ejemplo, sin entrar en detalles, pero hoy en día Costa Rica afronta problemas como por ejemplo el tema del narcotráfico y sí necesitamos ser valientes ante esos temas, ¿verdad? Bueno, había una serie que yo veía, no voy a decir cuál es, pero empezaba, eh, todos sus capítulos empezaban con la frase, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y yo creo que eso es Ujú, cierto. Muchas cosas de las que pasan hoy en día, la gente cree que nunca han pasado. ujú, La gente cree que lo que se dice hoy nunca se ha dicho y lo que se ha descubierto, si es que es un ujú, descubrimiento, algo nuevo, es algo que está pasando y que está revolucionando y a ujú. veces puede ser cierto, pero a veces pueden ser cosas que se han repetido en el tiempo y eso es por nuestra, pienso yo, nuestra ignorancia de la historia. Que ya veo que vos lees, ¿por qué no haber escrito en vez de haber hecho materiales audiovisuales? Sí, esa es una muy buena pregunta. De hecho, yo a veces digo, por qué no me pongo a escribir también? Es algo que me pregunto a veces. Bueno, de ahí, en su momento tenían, siendo una persona
cuya fortaleza era la parte visual, eh, fue lo más apropiado en su momento. Digamos, Ujú. empezar a... yo siempre me ha gustado dibujar, digamos, siempre he sido ilustrador desde niño, todos estos. En la universidad aprendí un poco lo que es la animación. Entonces yo dije, no, Ese es tu campo. ese es mi campo. Pero también creo, porque lo que estuvimos hablando antes del programa, a veces tengo que confesar aquí en este programa que muchas de las cosas que hablo con los invitados antes a veces son súper interesantes y se nos pasan, ¿verdad? Ajá. Pero vos tenías una razón por la cual hacer un video, por ejemplo, ¿verdad? Eso era, me comentaste que pues hay gente que vos deseas que conozca la historia, hay gente Sí. que desconoce Ujú. muchísimo de lo que somos. Sí, sí, lo que le comentaba ahorita. Bueno, lamentablemente nuestro país entró como una tendencia antipatriótica y eso se puede reflejar muy fácil cada vez que escuchamos a alguien que viene y dice cosas así como es que Juan Santamaría no existió, ¿verdad? Que es lo que yo le mencioné ahora, que es la decapitación de los mitos. Y hay que tener mucho cuidado cuando tratamos esos temas. De Juan Santamaría tenemos en el Archivo Nacional tenemos varios documentos que mencionan su nacimiento y su muerte y la pensión de la mamá. Correcto. Tenemos testimonios de la época que lo mencionan en Rivas. Pero digamos, la gente cree como que con un cinismo, o sea, la gente cree que como con cinismo proyecta inteligencia o algo así. Entonces la gente es como, sí, eso Juan Santamaría no existió, eso es puro cuento. Ahora yo le digo a esa gente, usted se está leyendo, no sé, la crónica esta que se me escapa el autor, que es La guerra contra los filibusteros, que es un libro de 400 páginas, ¿verdad? Se lo está leyendo, no se lo está leyendo, ¿verdad? Ahora, hay algo que es importante. El, el pueblo, digamos, la mayoría de personas no se van a poner a leer estos libros. Por eso es que es tan importante las figuras como Juan Santamaría, porque son una historia que condensa el sentimiento de esa época. Entonces, Juan Santamaría nos transmite lo que es la esencia de la guerra contra los filibusteros. Representa a un costarricense común que se sacrifica por la patria. Eh, y digamos, así como está Juan Santamaría, hay otro montón que murieron en ese sacrificio, pero esta es una historia que nos condensa ese pasaje de la historia, porque la mayoría de gente no se va a poner a leer ahí la crónica de 500 páginas. Eso, ok, eso que estás diciendo es muy, muy importante. Yo leo poco, la Ujú, verdad. ujú, Veo muchos videos, veo ujú, mucha ujú, tele, ujú, perdón, ujú. y creo que eso es una corriente que de hoy en día. Y yo creo que vale la pena hacer material para que la gente pueda apoyarse, ya que no lee, Ujú. ya que pues no todos se tiran esa aventura de 400 páginas. Vale la pena, creo, eh, recurrir a métodos modernos para transmitir nuestra historia. Eso me parece a mí y eso es una lección que los profesores de historia, los colegios deberían llevar, Ujú, deberían tener, al menos la tienen, ¿no? O sea, yo no estoy hablando de ningún profesor en particular, ujú, pero el interés por la historia pues debería darse de muchas maneras, ¿verdad? ujú. Y entonces me parece que es genial poder tener el material que vos has producido ahí en YouTube, por ejemplo, y mucho más que vendrá en el futuro, ¿verdad? Pero tenía una pregunta, ¿cómo investigás para cada episodio y qué fuentes consultás para garantizar el mayor rigor histórico? Bueno, aquí sí hay que hacer una diferencia de lo que son los documentales con lo que es la serie de 1948. Ahora explico, Ok. pero bueno, los documentales uno siempre intenta ir a las fuentes primarias, que son los documentos de la época. Hay autores que ya nos facilitan un poco eso. Le voy a poner un ejemplo de esto, por ejemplo, en la época de la conquista y la época del periodo virreinal, que es un periodo que a mí me interesa mucho. Este,
en su momento, por decir algo, Juan Vázquez de Coronado enviaba cartas al rey Felipe II o a Guatemala. Entonces esas cartas se han conservado en archivos, unos en Guatemala y otros en el archivo de Indias en España. Y hay una figura en la historia costarricense que se puede decir que es como de los primeros historiadores, que es León Fernández Bonilla. Entonces él, siendo ministro plenipotenciario, tiene la oportunidad de ir a Guatemala, tiene la oportunidad de ir a Europa, y él empieza a reunir todas esas todas esas cartas y las compila en 10 tomos. Cada uno de esos tomos tiene 500 páginas y son 10. Y entonces todas esas son cartas escritas en su momento, digamos, en 1500, 1600, 1700. Tenían buena letra, por lo menos. Eso depende, digamos. Las que yo hice, porque yo me puse a ver, a comparar lo que escribió Juan Vázquez de Coronado y si es él el que la escribió, sí tenía buena letra esta figura. Pero, digamos, León Fernández Bonilla nos facilita eso, porque él las transcribe, digamos. Muy bien. Sí, sí. Ahora, esto también, esta es la historiografía, ¿verdad? Que es la historia escrita, o digamos la historiografía es la ciencia que estudia la historia. Y idealmente uno hace una triangulación de datos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, por decir algo, si fulano me dijo una historia, yo tengo que ver qué dice el otro allá, qué dice. Y entonces, si los tres coinciden con algo y es una fuente de la época, ya empieza uno a asumir que así fueron las cosas. Está bien respaldado. Sí, bueno, hay autores que ya le hacen uno ese trabajo, que ya tienen como sus libros, está marcado de dónde sacaron toda la información. Hay una muy buena fuente de información que es los periódicos de la época. Ahora, los periódicos siempre tienen una imparcialidad, digamos. Ellos siempre Siempre existirá eso. Sí. Entonces eso existía, digamos, en la época de los Tinoco, eso existía ya desde entonces. Pero, digamos, uno tiene que leerse entonces los dos periódicos, el periódico contrario y el periódico oficial, ¿verdad? Y a partir de ahí va a empezar, por decir algo, si estalló la penitenciaría, digamos, el cuartel principal cuando estalla. De ahí, si salen 3 periódicos y tienen fotos y los 3 dicen que estalló la penitenciaría, van a variar en los detalles. Unos van a decir que se murieron 70 muertos, que hubo 70 muertos, otros que 100 muertos. De ahí es donde hay detalles y uno como historiador se cuida un poquito, bueno, como investigador se cuida un poquillo y pone como, bueno, dicen que de 70 a 100, ya. Muy bien. Bueno, yo creo que de momento estamos listos para nuestra cápsula técnica del día de hoy. Ahí vamos. Proyectos con Max Umaña presenta la cápsula de la semana. En gestión de proyectos existe un principio muy conocido, el triángulo de las restricciones. Todo proyecto, sin importar si se trata de construir un edificio, desarrollar un software o producir una película, debe equilibrar 3 variables fundamentales: alcance, tiempo y costo. Si queremos hacer más cosas, normalmente necesitamos más tiempo o más presupuesto. Si queremos terminar antes, probablemente debamos reducir el alcance o aumentar los recursos. Y si el presupuesto disminuye, será necesario ajustar lo que se pretende entregar. No existe un proyecto en el que las 3 variables puedan maximizarse al mismo tiempo. El éxito consiste precisamente en encontrar el equilibrio adecuado en ellas. Ya retornamos con más de Proyectos con Max Umaña, aquí por CRC 89.1 Radio.
Desde Maipú, Mendoza, la tierra del olivo, nos llega aceite de oliva Laur. Su delicada y elegante textura, así como su afrutado aroma vegetal, lo convierten en un aceite especial para paladares exigentes. Disponible en 3 variedades: Laur Cruz de Piedra, Laur Aceite de Oliva Extra Virgen y Laur Gran Mendoza Aceite de Oliva Extra Virgen. Lo mejor de 3 zonas en una sola botella. Galardonado con el Gran Prestige Gold en el Terra Olivo 2018. Aceites de oliva Laur no pueden faltar en tu mesa. De venta en todas las tiendas Don Fernando. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Proyectos con Max Umaña, donde compartimos experiencias y aprendizajes. Volvemos, estamos de vuelta aquí en Proyectos. Hoy tenemos a Lucius Alexandros y con su proyecto de la película de 1948, además de su trayectoria que hemos estado conversando. Quisiera hablar un poquito sobre este proyecto de la película. Ya sabemos que hay una serie de unos 5 capítulos. Son 5, ¿verdad? Sí, correcto. Es lo que hemos 5 sacado. capítulos que está en YouTube, en el canal Lucius Alexandros, que se puede ver en cualquier momento, quien quiera verlo. Es una producción nacional. Y bueno, primero me sorprendió mucho en la conversación que tuvimos antes del programa, hablar de costos. ¿Cómo está ese asunto de los costos de tus producciones, Luis? Bueno, el tema con el financiamiento es muy interesante porque básicamente no hay. No, Por la plata no te preocupes, Ajá. no hay. Sí, bueno, no tenemos apoyo financiero, digamos. Esto empezó así como un proyecto de hacer los documentales y como le expliqué, ahí se fueron uniendo los actores y entonces así se sostiene, digamos. Ellos, yo diría que ellos quieren mucho el proyecto también. Digamos, siempre vamos a la filmación. Yo a veces ayudo a algunos porque a veces... Transporte. Sí, digamos, algunos actores tal vez tienen alguna situación, entonces de ahí no tienen cómo llegar, entonces yo le digo, tranquilo, yo le cubro ahí el Uber, yo los invito a almorzar y básicamente esa es la inversión, porque de ahí ellos creen mucho en el proyecto. Por eso es un grupo de amigos. Es un grupo de amigos. Que sí. se va haciendo y va creciendo y van haciendo estas producciones a pura pasión, ¿verdad? Y quiero aclarar eso porque de repente menos te aparece el Ministerio de Trabajo ahorita porque estás explotando gente o algo así. Corte. ¿Verdad? Esto es un grupo de amigos realmente y que están haciendo las cosas muy bien. Eso es lo que estoy viendo yo. Sí, de ahí queremos hacerlo bien, ¿verdad? Queremos hacer la mejor calidad posible. Siempre hemos tenido esa meta de ir mejorando. Por mi parte, ir mejorando la cinematografía, porque yo no estudié eso, pero de ahí uno ahí trata de hacerlo lo mejor posible y uno quiere que el producto sea lo máximo. Y las filmaciones, hay algunos que me dicen, llámeme cuando sea como extra, lo que sea, ¿verdad? Porque a veces algunos se ponen ahí, repiten, ¿verdad? Un chavalo que interpreta un personaje, entonces se cambia de ropa y va y se para allá. Porque hay gente que me dice, yo también quiero salir de la casa y entonces quiero ir así al bosque, ahí a filmar, lo que sea. Y ahí... Y la pasan bien. Sí, ahí siempre es un grupo de amigos, entonces sí, la pasamos bien. Está muy interesante, porque prácticamente la parte de filmación, me estás diciendo que ha sido... mejorando y ha sido empírica. Y entonces, bueno, ustedes pueden ir a ver el resultado de eso. A mí me sorprende, tengo que dar mi opinión en este caso, y por algo está Lucius Alexandros aquí sentado en este programa, porque a mí me llamó muchísimo la atención, no solo el contenido, sino el enfoque
Es decir, yo tampoco sé nada de este tipo de cosas. Bueno, ustedes ya saben porque han estado inmersos en esto por varios años, pero a mí me causa agrado ver tus videos y tus documentales, ¿verdad? Porque hay diferentes cosas, tus actuaciones, mejor dicho. En un caso ahí vi cuando te mataron en uno de los videos, por cierto. Ah, no, Sí, ¿cuál sería? yo creo que saliste ahí y te dispararon, ¿verdad? Me parece que eras vos. Sí, yo creo, ya no me acuerdo, digamos, ya. Bueno, es que son tantos, ¿verdad? Que puede ser, pero me parece que un día, mira, yo veo a este mae que se dejó matar aquí en su propio video. ¿Verdad? Está muy interesante, pero entonces ha habido también una evolución y de esto sería muy interesante si, pienso yo, gente que vive de esto le interese participar. No sé, no sé. Bueno, sí participa una persona que sí se dedica mucho a la actuación, que es Fabricio Fernández, que es hijo de la que salía en estos programas, Marcia Saborío. Ah, entiendo. Entonces, de ahí, él interpreta a Frank Marshall, de hecho, el Diablo Rubio. De hecho, que él ya había interpretado a Frank Marshall antes y por eso como que quería seguir ya a mí me servía ya que ya estuviera familiarizado con el personaje. Con el personaje. Sí. Él lo había hecho para la obra, el musical de Henrietta. Entonces, y digamos, propiamente, digamos, ya este señor Marcos Triguero ya es un actor, así, ahí se formó ahí. Ahí se ha ido formando. Sí. Bueno, y también las locaciones, se dice así, ¿no? Sí. Por ejemplo, para lo que están filmando en 1948, ¿qué lugares han estado usando? Sí, bueno, ahora que preguntó como que si se dice así, yo tampoco sé, digamos. Digamos, ahora yo sigo aprendiendo porque, por ejemplo, ahora que estuve hablando con Cinépolis, ahí me dijeron, mira, es que tiene que enviar el video en tal formato y yo no sé, yo no sabía eso, digamos, es algo que tengo que investigar ahorita. Que probablemente los chiquillos que estudian cine, y seguro se lo dicen en la primera clase o algo así. Conocen todo eso. Sí, y por ejemplo, a veces me ayuda un muchacho y entonces me dice nombres de ángulos y yo me quedo así como, sí, es este ángulo. Pero bueno, sí, las locaciones, hemos tenido, gracias a Dios, la oportunidad de filmar en algunos de los propios sitios históricos, tal como es la Hacienda La Lucha Sin Fin, donde tengo que decir que nos recibieron de forma muy amena, nos dieron mucha libertad ahí de ir por diferentes partes. Entonces, de ahí a uno lo llena, a uno lo hace muy feliz poder filmar y saber qué es el auténtico bosque, así como que por esos lados pudieron haber andado los rebeldes y toda la cosa. Anduvimos también en la escuela República de Bolivia, en Santa María de Dota, que es donde Figueres toma, toma como cuartel Como esa escuela. cuartel la escuela, sí. Entonces tuvimos la oportunidad de filmar ahí. ¿Verdad? O sea, tuvieron que hablar con el director, la directora, no sé quién será. El director, sí, don César. Y les permitió hacerlo. Sí, la gente de ahí, en muchos lados nos abren las puertas. También estuvimos en la laguna de Don Manuel, que es ahí en la zona de Los Santos, porque yo quería que se viera así como esas montañas. Parte de lo que yo quiero transmitir con este documental, bueno, con esta película y esta serie, no solo es un hecho político, sino que hay elementos culturales y también hay el tema del paisaje, ¿verdad? Yo quiero como que la gente vea estos paisajes en caso de que alguna de estas películas se vaya al extranjero, ¿verdad? Yo quiero que se vean las montañas, digamos, a mí me gusta pensar que el bosque es como un personaje, así, entonces fuimos a la laguna de Don Manuel, donde tienen montaña y todo eso, como para captar todo ese escenario. Digamos, algo que a mí también me gusta captar es, en un episodio metimos ahí unos tamales. Y pusimos también, a veces enfocamos me gusta filmar en cafetales, por ejemplo. Cuando toca. Sí, pero digamos, ellos están ahí en San Marcos de Tarrazú, que desde aquella época tenía café, entonces
Entonces yo digo, de ahí, eso es parte de nuestra identidad. Y entonces yo quería como meter a los Jeep Willys, que son los Jeeps militares, yo los quería meter en el cafetal como ¿Pero para... conseguiste esos jeeps Sí, para...? sí, hay mucha gente que nos da pelota. Bueno, por eso, esto es muy interesante. Así como alguien puede decir, mire, alquilar un Jeep Willys de esos va a costar 100,000 colones al día, pero vos de alguna manera has logrado generar un trabajo donde la gente se ha apuntado a colaborar, ¿verdad? Eso es muy interesante. Sí, bueno, ahí contamos con el apoyo. Hay un club de Willys que yo ya los conocía. Uno de ellos es Don Otto Mora. Entonces ahí nos colaboraron, salen en varias escenas, salen los Jeeps. Y hay otra persona que también nos ayudó con un camión lindísimo, que ahí lo pusimos. Lo vi en... creo que tenés un video en tu canal sobre los entretelones de esta filmación, algunos entretelones. Sí. Y estaba este camión de los años 40 que está como nuevo, Está ¿no? como nuevo, sí. Es increíble cómo tienen. Y también temas como, por ejemplo, San Isidro el General, pues la iglesia no es la que está ahora. Sí, no existe. Entonces tuviste que recurrir a otras cosas. Sí, ese fue uno de los retos más grandes, fue recrear San Isidro del General. Esa parte se la está, digamos. Eso es así, como que, porque la batalla, ¿verdad? Tenemos muy claro, según las crónicas de la época, que aquello fue una trinchera que pusieron en el centro de la plaza y ahí estaban los rebeldes. Entonces, dígame usted, ¿dónde va a filmar uno de eso, verdad? ¿A qué municipalidad me va a dejar a mí llegar y hacer una trinchera ahí en media plaza? Puedes hacer un hueco ahí. Y llenarlo de chavalos con armas, ¿verdad? Entonces, es vacilón porque, bueno, tenemos la oportunidad de utilizar una iglesia, bueno, ya no es propiamente una iglesia porque ya se quedó chiquitita, entonces ya hicieron otra iglesia a la par, y ahora es un centro cultural en Alajuela, se llama la Ermita del Llano. Que ya no es iglesia. Ya no está consagrada. Tiene un nombre, sí, que ya no está consagrada, Ajá. correcto. Entonces, bueno, a mí me encanta esa parte también. A mí me encanta como el catolicismo, digamos, histórico, digamos. Es algo que yo digo, usted le quita el catolicismo histórico a Costa Rica y lo drena como de su color, así. ¿Te gusta Orosi? ¿Te gusta Hojarras? Exacto, sí, pero en todo lado, digamos, o sea, ¿qué es Costa Rica sin los santos? Digamos, se quedan sin nombre capital y, digamos, a mí me encanta eso, como, por ejemplo, ver las carretas de bueyes y entonces ahí va San Isidro, ¿verdad? Esa parte me encanta. Entonces, aprovechar que esa iglesia es de adobe, hicimos ahí la filmación. Y bueno, lo curioso es que todo es un montaje, ¿verdad? Todo es un engaño. Porque la trinchera está en Curridabat y una casa que se ve ahí está en Escazú. Bueno, de eso se trata. Eso es así. Ajá, sí. Entonces todo es una especie de montaje, una especie de secuencias, porque de ahí no hay dónde filmar, no hay, ahora estoy hablando con el parque de diversiones para ver si la segunda etapa me dejan filmar ahí en Pueblo Antiguo. En Pueblo Antiguo. Pero no hay dónde filmar un lugar así realmente que esté conservado, una plaza, digamos, una plaza de un pueblo no la hay. Cuesta. Sí. Ha de haber en algún lado. Vieras que yo le he dado vueltas así al país, pero sí, ahora también estamos planeando una filmación, ahí estoy en conversaciones, ya lo hemos hecho antes en el Museo Nacional, que era el cuartel Bellavista. Muy bien. El tema de los hechos del 48 no deja de ser, aún hoy, casi 80 años después, o no sé cuánto ha pasado, un tema polémico, porque hay posiciones, hay pasiones, hay cosas que han pasado y es un tema que pasó en un país que es el nuestro, donde hay personas, hay descendientes de actores de esa época, de estos hechos. ¿Cómo haces para tener certeza, o mejor dicho, qué pensás? ¿No te preocupa que seas malinterpretado en algunos casos, o cómo es eso? Bueno, yo creo que me han malinterpretado ya muchas veces, ¿verdad? Ya pasamos por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, la gente a veces piensa que estamos haciendo publicidad de Liberación Nacional. Bueno, hay que tomar en cuenta que en 1948 técnicamente no existe Liberación Nacional. Y es algo que yo trato de enfocar, que estas personas en un principio están luchando por utilio late.
Y yo intento como en los diálogos meter el pensamiento de la época, y eso es algo a lo que iba a ir, que el, yo puedo ir lado a lado explicándole como qué es real, pero por ejemplo los diálogos yo me los invento, digamos, no tengo de dónde sacar todos esos diálogos, o sea, no existen, no existen todos esos diálogos. Pero, por ejemplo, hay un personaje, el que hace Marcos Trigueros, que se llama Don Tomás, que representa, digamos, a la persona sencilla de la época, porque Sí. a mí me interesa destacar eso, el labriego sencillo, sobre todo porque a veces en los medios hay unas representaciones que para mí no son buenas del costarricense de campo, digamos, como que a veces lo pintan como medio tontillo, ¿verdad? Sí. Y digamos, la persona de campo, mi percepción es que más bien es gente que sabe mucho y a su forma, sabe mucho, están muy bien entrados a su forma, y a lo largo de la historia han sido los que han ido a pelear, digamos, y si vemos el tema de la campaña nacional y todo eso, es al final Les toca poner el pecho a las balas. Sí, entonces uno de los personajes, yo quería retratar un poco la perspectiva así, como de un labriego sencillo, porque esta serie lo que está tratando de transmitir es mucho lo que es la esencia costarricense y toda esta cosa. Y por ejemplo, este personaje expresa una profunda admiración por León Cortés Castro, que eso es un poquillo controversial ahora, pero en su época León Cortés tenía mucho apoyo, incluso de gente de campo, porque León Cortés fue y hizo un montón de carreteras. Muchas obras. Muchas obras, hizo carreteras en muchos lugares rurales y hizo muchas escuelas. Y entonces hay lugares donde el mejor edificio del pueblo es un edificio que se hizo en el tiempo de León Cortés. ¿Verdad? Entonces yo quiero transmitir eso, digamos, la serie hace alusiones hace alusiones como decir a la campaña nacional, hace alusiones a la Virgen de los Ángeles, ¿verdad? Abarca muchas cosas, abarca el tema del café, porque lo que a mí me interesa es reforzar la mitología costarricense, porque como le explicaba ahorita, nuestra sociedad se funda sobre narrativa. Entonces, si no tenemos narrativa, eh, perdemos identidad. Y tristemente, los pueblos que no tienen identidad tienden a ser los que son conquistados por los que sí tienen identidad. Véase como, por ejemplo, lo que es, digamos, el destino manifiesto de Estados Unidos, ¿verdad? Que era como esta historia, esta narrativa de que ellos tenían el derecho de conquistar todo, ¿verdad? Todo de costa a costa. Así funciona un poco el mundo, digamos. China también tiene ese tipo de narrativa. Entonces, por eso nosotros no nos podemos quedar sin identidad. Muy interesante eso que hablas y por lo cual vale la pena rescatar la historia. Para los que de alguna manera me están diciendo que se pegaron recientemente, aquí Catalino Maña pregunta, tenemos aquí a Luis Montoya, más conocido por su seudónimo Lucius Alexandros, y estamos hablando sobre sus producciones y su canal, además de, lo más importante, el proyecto de la película sobre la Revolución de 1948. ¿En qué etapa se encuentra esa película, ese largometraje que estás preparando, que están preparando ustedes? Ok, sí, básicamente lo que vamos a hacer es unir los 5 episodios que ya habíamos sacado hay, digamos, un sexto episodio que yo no sé si va a salir así como suelto, pero la película va a tener eso, ya está casi que todo filmado. Sí. Hicimos unas introducciones porque alguna gente me comentó como, me gusta el proyecto, pero tal vez empieza así de un solo, De un solo con las baladas. Sí, sí. Así. Entonces, bueno, hicimos una escena, estamos filmando, ya la filmamos, una escena adicional donde explica un poco la postura, como dije anteriormente, de los mulatistas, ¿verdad? Esto empieza con mulatistas. Y en el Museo Nacional, la esperanza es filmar una escena donde muestra la perspectiva de los calderonistas y de los comunistas, ¿verdad? Como para ver las... Como yo les digo, a mí no me interesa como resaltar un partido político, entonces ver las dos caras de la historia. De la historia. Una persona, Elio Meléndez, es el que interpreta a Calufa. El proyecto ha ido creciendo, entonces él aparece hasta el 4.º episodio, pero entonces ahora lo vamos a meter desde el principio para ver ese lado del bando comunista o vanguardista.
Yo pongo lo que yo leo del pensamiento de la época, ¿verdad? Entonces, los comunistas pensaban que Figueres iba a quitar las garantías sociales. Entonces, ese es el que no pasó, ¿verdad? No pasó. No sucedió. No sucedió, pero ese era, digamos, si usted se pone a leer periódicos de la época, dicen que Figueres las va a quitar. Entonces, ellos, en la idea de la escena es decir, bueno, aquí estamos, vamos a ir a organizar a los trabajadores de las bananeras y vamos a ir a luchar por nuestros derechos, ¿verdad? Que es la razón por la que ellos pelearon en el 48. ¿Cuándo calculas que sale este estreno? Nos faltan solo dos filmaciones y no son tan en teoría no son tan difíciles de editar, entonces podríamos estar hablando como de septiembre. Por ahí de septiembre vamos a estar viendo entonces el largometraje de Lucius Alexandros de Revolución de 1948. Después de esto Ujú. que estás haciendo, ¿qué te has imaginado o qué es lo que sigue en lo que has estado haciendo de tus documentales históricos o tus películas, etcétera? Bueno, hacer la serie ha sido fantástico, digamos, poder hacerla. Entonces, como que yo ya no estoy pensando tanto en volver a hacer documentales, sino que estoy pensando en seguir en el tema de... Dramatizaciones. Sí, bueno, esta película va a abarcar solamente la primera mitad de la guerra, por así decirlo. A mí me gustaría, ¿verdad? Uno no sabe qué nos va a traer la vida. A mí me gustaría hacer dos películas más, digamos. Una que sigue otra parte del 48, que incluye la batalla del Tejar y la conclusión, y otra que abarca los eventos después de la guerra, que va a culminar con el Cardonazo, por ejemplo. Ahora, me preguntan aquí cómo haces los guiones, cómo que los haces solo ahí en la casa, sentado. Bueno, tengo que indicar, si es que no lo hemos indicado, que vos no vivís de esto. Vos tenés tu Sí, trabajo tengo formal en tu profesión y todo, y esto es de algo paralelo que, bueno, por dicha en la casa te lo aguantan, supongo. Sí. Ajá. Pedimos Pero ¿cómo es que haces los guiones? Ok, el guión tiene que adaptarse a la historia, ¿verdad? Entonces, yo me invento los diálogos, pero yo no me invento los acontecimientos, ¿verdad? Sí. Entonces, yo tengo que respetar los acontecimientos. Por ejemplo, hay un acontecimiento que tenemos ahí en la serie, que es la caída de la sierra. La sierra era un puesto donde estaban los rebeldes. Entonces, yo me tengo como que imaginar qué están hablando esas personas ahí, qué acontece. Pero digamos, yo tengo que ir planeando hacia dónde vamos, ¿verdad? Eh, entonces, por ejemplo, vos no sé si estás familiarizado con el tema del Cardonazo. Pues algo. Sí, después de la revolución del 48, Cardona le hace un golpe a Figueres. Ujú. Entonces, desde la serie uno tiene que ir como imaginándose qué están pensando estos personajes, ¿verdad? Sí, ¿qué está pasando entonces, en sus cabezas? Sí, entonces ahí, ¿verdad? Cardona tiene como sus manillas, porque yo sí tengo que respetar como los acontecimientos. Tengo como que imaginarme, digamos, qué pensaba cada figura. Por ejemplo, hay un personaje que es Max Cortés. Y Max Cortés, que es sobrino de León Cortés, bueno, hay una entrevista de él, ¿verdad? Cuando él ya está mayor, lo entrevista, no sé si es el nieto. Y entonces yo tengo como que más o menos ir armando los personajes De co- acuerdo a co- toda la investigación. con la investigación. Y entonces algo que este personaje es profundamente anticomunista, ¿verdad? Entonces yo en el guión tengo como que comunicar eso, ¿verdad? Tengo que comunicar que este chaval es anticomunista, tengo que comunicar que tal vez hay un personaje quien le encanta la figura de León Cortés, que es un ejemplo.
Por ejemplo, el otro día el actor de Figueres, a veces se le salen algunas líneas improvisadas, entonces dijo, ay Dios, entonces yo le dije, no, Figueres no puede decir ay Dios porque Tal vez sí lo dijo, pero... bueno, sí, pero digamos, en su libro sí. él dice que él es agnóstico, una cosa así. Ah, bueno, ya te entiendo. Ya te Entonces entiendo, no tenemos como que más o menos ahí ir armando. Por ejemplo, hay un personaje que, bueno, que es Claudio Mora Molina, que es una persona real. Claudio Mora Molina peleó por Calderón en el 48, en enero, en diciembre y en el 55, ¿verdad? Entonces yo me tengo que imaginar que este personaje de él le encantaba. Incondicional. Entonces él dice, mi caudillo Calderón, ¿verdad? Entonces, más o menos así vamos armando el guión. Como les digo, a mí me gusta meter, hay un momento que es el 20 de marzo del 48, entonces hay una referencia a la campaña nacional, porque no solo es la cosa de la época, sino que es todo el pasado, porque estos personajes viven en un marco histórico. Claro, así es. Bueno, mira, se nos acabó el tiempo, realmente. Más bien, este es el programa que más se nos ha pasado el tiempo. Qué pena. Qué barbaridad. Entonces, Lucius, yo te agradezco que hayas venido al programa de hoy y te felicito por tus esfuerzos por rescatar la historia, que son genuinos, y bueno, te deseo lo mejor en el futuro para tus producciones, ahí las vamos a estar viendo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Max, por la invitación. Y ahí me pueden buscar en YouTube, Lucius Alexandros, y ahí estamos para servir a la patria. Muy bien, muchas gracias. Y para todos, nos vemos el próximo sábado. Concluye Proyectos con Max Umaña. Te esperamos el próximo sábado a las 12 mediodía para seguir con